querida comunidad. Hoy es miércoles 1 de julio y vamos a meditar juntos a la iglesia en el mundo entero el Evangelio de Mateo 8, versículos 28 al 34 de nuestras Biblias. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor con esta buena noticia que hoy día se nos regala? Primero quiero decir que este relato en el Evangelio de Mateo tiene tan solo 7 versículos, a diferencia del Evangelio de Marcos, que está desarrollado en 20 versículos, este mismo acontecimiento. Es decir, Mateo sacó todos los detalles, todas las cosas que no eran realmente importantes, y Mateo concentra solamente en lo fundamental de lo que quiere transmitir él, acentuando también este protagonismo de la persona de Jesús. Los habitantes del pueblo, en este Evangelio de Mateo, a diferencia de Marcos, más que ir a ver al endemoniado, van a ver a la persona de Jesús. Jesús es el protagonista, es el centro de todo este acontecimiento. Llama también la atención la ausencia de los discípulos en este exorcismo, siendo que siempre acompañaban a Jesús en todo su ministerio. Sin embargo, en este pasaje no están los discípulos con Jesús. Y quizás porque Mateo quiere resaltar exactamente la dificultad que tenían y enfrentaba a los discípulos para poder realizar estos exorcismos. Recordemos que trataron alguna vez de realizar un exorcismo y no lo pudieron. Y Jesús les dice, por la falta de fe de ustedes. No tienen fe. Y es por eso que quizás también el evangelista Mateo los dejó aparte. No aparecen en este relato. Y lo otro interesante es el lugar donde se produce este exorcismo. Es en tierras paganas. Es decir, el poder de Jesús es la buena noticia, pero el poder también de Jesús sobre el mal se extiende más allá del pueblo de Israel. Es decir, la salvación y el poder de Cristo se quiere manifestar no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones de la tierra, simbolizadas entonces en este exorcismo que realiza en la tierra de Gerasa o Gadara. Entremos en los detalles que nos regala este evangelio propiamente tal. El evangelio entonces quiere acentuar hoy día el poder de Jesús sobre el mal, sobre el demonio. Y en este texto este poder está asociado a 3 cosas principalmente. Primero nos dice al sepulcro, es decir, al cementerio, como conocemos nosotros hoy día, ¿cierto? Al cementerio, es decir, aquel lugar donde triunfa la muerte sobre la vida. Estos endemoniados vienen desde el lugar del sepulcro, desde el cementerio. Segundo detalle que nos entrega el Evangelio son estos cerdos. Recordemos que los cerdos en el pueblo de Israel eran considerados un animal impuro, no podían comer la carne de cerdo. Y esta impureza separaba a los hombres de Dios. Es decir, alejaba a los hombres de Dios, estos cerdos. Y tercero, es el lago o el mar, que era visto también en el pueblo de Israel como símbolo del caos. Este caos que se relata antes de la creación del mundo. Y en este caos en el cual habita evidentemente el poder del mal. Nos dice el relato, complementándolo con el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Y podríamos ir con el de Lucas también, que estos endemoniados, nadie se acercaba a ellos por temor a la violencia que ellos ejercían, ¿cierto? Y por eso incluso dice estaban encadenados. Es decir, sufrían una marginación tanto social como religiosa. Eran, por así decirlo, y por eso el cementerio también, eran considerados muertos. Estaban muertos a la sociedad. Es interesante también entonces reconocer y darnos cuenta de algunos detalles curiosos de estos poseídos. Primero, que ellos son los que toman la iniciativa y van al encuentro de Jesús. Ellos son los que buscan a Jesús. Y segundo detalle importante es que ellos reconocen la identidad de Jesús. Le dicen Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es decir, estos demonios, estos poseídos inmediatamente reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Camino larguísimo en el corazón de los discípulos. Larguísimo en el corazón de los apóstoles para llegar a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Estos endemoniados inmediatamente dan ese paso. Los reconocen como hijos de Dios, reconocen su fuerza, reconocen su poder. Llama la atención también otra cosa, el poco diálogo de Jesús. Jesús
casi no nombra palabras, solamente dice una cosa. Dice, vayan, vayan. Jesús no dialoga con los endemoniados, no dialoga con el demonio. Solo ejerce su autoridad de hijo de Dios. Con esto me acordaba mucho de un monje amigo mío, el padre Menapache, que una vez me dio un de tantos consejos que nos dan nuestros amigos espirituales, ¿cierto? Me dijo, Pato, con la tentación no se dialoga. Con la tentación no se dialoga. Porque cuando uno comienza a dialogar con la tentación, ya sonaste, ya te enredaste la cuestión. Entonces, lo mismo quizás aplicaba aquí, de aquí que a lo mejor venía este sabio consejo de este monje. Con el demonio no se dialoga. Jesús no dialoga con el demonio. Simplemente lo ordena. Vayan, vayan. El Evangelio de Marcos, de donde Mateo saca esta información, asocia el poder del mal con un cuarto elemento, que es la palabra legión. Legión. Mateo 5, versículo 9. Nombre que tenían los ejércitos del Imperio Romano. Este imperio que oprimía y que explotaba al pueblo de Israel. Y así se comprende entonces cómo la victoria de Jesús sobre el demonio tenía también un alcance enorme para la vida de las comunidades de los años 70, para quienes escribe Mateo este evangelio. Comunidades que vivían bajo esta opresión fuerte, poderosa del Imperio Romano, que es asociado entonces con el poder del mal. Y en tiempos de Jesús, muchas enfermedades se atribuían al poder del mal, a posesiones de carácter diabólica. Por eso entonces este acto de Jesús de expulsar a estos demonios, de expulsar al mal de estos hombres, ¿cierto? Es signo también de la llegada del reino. El mal es expulsado y el hombre se ve libre. Se ve libre. Recupera, incluso dice, recupera su juicio. Recupera su juicio. El mensaje entonces del Evangelio es claro. Ante el poder de Jesús, el poder del mal no tiene autonomía, no tiene consistencia. Es frágil, es débil. Quien cree en Jesús, quien ha puesto su fe en Jesús, ha vencido ya el poder del mal y no tiene más nada que temer. Por eso para nosotros, discípulos de Jesús, nada de esto de que, ay, que me echaron mal de ojo, que me pusieron una muñeca con alfileres pinchados y no sé qué. Nada. Todo eso a los discípulos de Jesús les resbala. Porque evidentemente el poder de Dios, el poder de Jesús es infinito. Y el poder del diablo, por más diablo que sea, siempre va a ser finito, va a ser limitado, porque es una criatura, una criatura. Por eso estos endemoniados, ¿cierto? Inmediatamente, frente al poder de Jesús, se dan cuenta que no tienen por dónde, Así también debe ser nuestra fe. Por eso los discípulos de Jesús, insisto, no creemos esto, ay, que me echaron mal de ojo, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro. No, aquel discípulo de Jesús, todas esas cosas le resbalan, porque su corazón está unido al corazón de Cristo y a ese poder y a esa fuerza salvadora del Señor. Dios tiene poder sobre el mal, sobre el demonio. ¿Cuál es la reacción de la gente frente a esta situación? Alertados por los cuidadores de cerdos van, ¿cierto?, el pueblo al encuentro de Jesús. Pero Marco informa de algo bien interesante. Vieron al endemoniado, que ahora estaba libre de este demonio, ¿cierto?, sentado, vestido y en perfecto juicio. Pero había pasado algo, se le habían muerto todos los cerdos a estos cuidadores de cerdos. Entonces, ¿qué le piden a Jesús? Vete de aquí, deja nuestra tierra. Qué triste noticia. Para esa gente eran más importantes esos cerdos que estos hombres que habían sido liberados del poder del mal. Importaban más las cosas que las personas. Dejemos que esta palabra de Dios entonces ilumine nuestro corazón, en nuestra reflexión, y sigamos con los pasos de nuestra lección bíblica. ¿Qué me dice el Señor con su palabra? ¿Qué le digo al Señor a la luz de esta palabra? ¿Y a qué me invita en mi vida? Que Dios nos bendiga y nos acompañe siempre y nos ayude a confiar en su fuerza y en su poder. El Dios maravilloso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.